Vamos a orar. Precioso Padre, te damos muchas gracias por tu bondad a nuestras vidas. Gracias te damos, Señor, porque en ti siempre hay esperanza, en ti hay dirección. Te pedimos, Padre, por la doctora Maggie, Señor, por su esposo Luis, por sus hijos, para que los animes, les recuerdes esas preciosas promesas y los tomes de tu mano, Señor, y ellos sepan que tú estás en control y que nada se escapa de tu mano, Señor. Que ellos son tus siervos, ellos son tus hijos, y que en tus manos todo va a estar bien, Señor. Dales esa esperanza, esa fortaleza en medio de la tormenta, Señor. Señor, mueve los corazones para que haya muchos donadores de sangre y de plaquetas, Padre, y podamos cumplir con lo que el Seguro Social nos pide, Señor. También te pedimos por el pastor Saúl Medina. Él es tu siervo, él es tu hijo, Señor, y está en necesidad el día de hoy, Señor. Te pido, Señor, que conforte su corazón, que él pueda sentirte, Señor, fortalezca su cuerpo, Señor, y que tú, Señor, le des esa salud, Padre. Sabemos que está esperando esta atención allá en México, pero sabemos que nuestra esperanza está puesta en ti y tú eres el creador del universo. Y, Señor, a ti, ¿qué es imposible para ti, Señor? Nada. Así es que te pedimos que hagas un milagro y que levantes a tu siervo, el pastor Saúl Medina, Señor, y que él pueda estar pronto con su familia y con su congregación, Padre. Te lo pido por tu Hijo Jesucristo. Amén. Pues vamos a la prédica del día de hoy. Perdón, un anuncio rápido más, discúlpenme. Va a venir Protección Civil, ¿sí es correcto? Protección Civil va a venir aquí a la iglesia para dar una capacitación en cuestión de protección civil. Entonces todos los servidores, este anuncio es para los servidores y para los que gusten acompañarnos. Va a ser hoy la capacitación de 3 a 5. Se nos va a capacitar como servidores en temas de protección civil y también uso de extintores. Si se fijan, ya tenemos extintores por diferentes lugares. Y la capacitación es hoy de 3 a 5 y también va a haber comida aquí. Entonces, para los que gusten quedarse a la capacitación, yo creo que como iglesia es muy necesario. Y ahora sí, vamos al mensaje del día de hoy. Estamos estudiando el Evangelio de Juan. Y en este mensaje del Evangelio de Juan, en el capítulo 14, que es el capítulo que estamos estudiando, como les había dicho el domingo pasado, hay una frase que Jesucristo dice que a mí me hizo mucho ruido en la cabeza, y ruido en este sentido, de que muchas veces no nos damos cuenta de la importancia de entender qué es la muerte y la vida. El propósito de nuestras vidas y cuál es también la muerte, y esta pregunta que yo me hacía, ¿no? Vamos a Juan capítulo 14 versículo 28. Dice: habéis oído que yo os he dicho, voy y vengo a vosotros. Esa es una primer promesa maravillosa. Tú y yo vivimos a veces sin Dios y vivimos pensando en que todo lo que hay en este mundo es lo único que tenemos. Y todo lo que podamos conseguir en este mundo es lo único a lo cual podamos anhelar tener. Y es una cosmovisión sumamente pobre, una cosmovisión sumamente débil, porque por eso estamos tan afanados en tantas cosas de este mundo, porque pues es todo lo que vamos a tener, ¿no? Ahora sí que es como cuando llegas a una taquería y sacas y traes nada más 20 varos y te alcanza para, no, el día de hoy ya ni para un buen taco nada más, ¿verdad? Ya no para dos, pero bueno, supongamos que traes un poquito y dices, esto es todo lo que me alcanza para, entonces lo tengo que estirar y disfrutar granito por granito de cebolla, porque se me va a acabar. Entonces andas chiquiteando todo y andas afanado por todo. ¿Por qué? Porque crees que todo lo que hay aquí en este mundo es todo lo que vas a tener. Entonces vives de una manera afanada, angustiada, con miedo al rechazo, miedo al fracaso, miedo. Por eso la gente trae a veces la estampita o el collarcito o la figurita o la, ¿cómo se llama? O en la cartera ¿cómo se llama? O colguijes, etcétera. ¿Para qué? Para tratar de quitarse ese miedo, ¿no?
es porque no conocen a Dios. Pero cuando tú conoces a Dios, conoces el propósito de tu vida, conoces literalmente las promesas maravillosas que tenemos, y aun cuando estamos en medio de crisis puedes estar con paz. Y es aquí lo que dice Juan capítulo 14. Jesús, el contexto, Jesús se está despidiendo de sus discípulos y les está diciendo: es necesario que yo muera, voy a morir y voy a ir al Padre, pero les voy a enviar otro consolador, al Espíritu Santo. Y aquí Jesús en el versículo 28 dice: habéis oído que os he dicho, voy y vengo a vosotros. Primer promesa, Jesús va a regresar. ¿Lo crees? Jesús va a regresar. Primer promesa. Segunda promesa: si me amarais, os habías regocijado porque he dicho que voy al Padre. Es decir, esa es la frase que dije: ¿cómo puedo yo regocijarme en la muerte de un ser amado? Todos los que hemos vivido la muerte de un ser amado sabes que es súper difícil. Es de los días más difíciles de tu vida. Para mí la muerte de mi papá fue muy, muy, muy duro. Fue de los días más difíciles de mi vida. ¿Cómo puedo yo gozarme? ¿Cómo puedo yo regocijarme en medio del dolor de la muerte de un ser amado? Porque esas son las palabras de Jesús: yo voy a morir y ustedes deberían de gozarse en que voy al Padre. ¿Cómo es posible que puedo gozarme? Y ese es el tema que empezamos a ver el domingo pasado, lo analizamos el domingo pasado. Vimos, como dice 1 Tesalonicenses capítulo 5 versículo 23, nos habla de que Dios creó al ser humano alma, cuerpo y espíritu. O sea, somos tripartitas, todos los seres humanos. Ahora, por el pecado en nuestras vidas, el espíritu está muerto. ¿Se acuerdan que ya lo estudiamos el domingo pasado, donde Dios le dice a Noé: no pruebes, todos estos árboles son para que comas y los disfrutes? A Adán, ¿a quién le dije? A Noé, ¿verdad? Nada más lo estoy calando. Ay, sí. Como el clásico, ¿no? A ver, ¿cuántos animales metió Moisés al arca? Ninguno, porque fue Noé. ¿Quién fue? Así no. Entonces Dios le dijo a Adán: ¿sabes qué? De todos estos árboles puedes comer, puedes disfrutar, pero de este único árbol no vas a comer, porque el día que comas de este árbol, ¿qué va a pasar? Vas a morir. Y ya lo estudiamos el domingo pasado, donde literalmente Adán y Eva comieron del fruto, y la pregunta es: ¿murieron? Sí, murieron, pero no murió su cuerpo. Somos alma, cuerpo y espíritu. El cuerpo es esta chulada que Dios nos dio, pero que esta chulada se desgasta, que si nos caemos nos rompemos, que con el paso de los años ya te empiezan a rechinar las rodillas, ¿no? Ya no corres como antes. Aunque ya por el cabello ya soy más aerodinámico, aún así ya no corro como antes. O sea, sí, este cuerpo, esta chulada, este mono de peluche un día se va a acostar en un estuche y tan se acabó. Ahora el cuerpo va a morir, pero no pasó con Adán. Siguió viviendo 900 años. Por lo tanto, no murió el cuerpo. El espíritu es el que Dios da para hablarnos directamente. El Espíritu de Dios nos habla directamente a nuestro espíritu. Por lo tanto, el espíritu y el alma es eterna. El alma no puede morir. El cuerpo sí, el alma no. El alma es lo que sale del cuerpo y es lo que está en juego. El espíritu fue el que murió. Se rompió la comunicación con Dios. Cuando muere el espíritu, ya solo quedamos como animalitos. ¿Qué queda? Sin espíritu queda solo el cuerpo y el alma. Por eso, sin Dios, ¿qué nos dirige en nuestras vidas? Nuestras corazonadas. Sigue a tu corazón, ¿no? Es lo que te dice este mundo, por supuesto, porque está apartado de Dios. ¿Y qué nos dirige? Nuestros sentimientos, nuestros razonamientos, y eso es lo que nos dirige en nuestra día. Pero cuando vienes a Jesucristo y naces de nuevo, como lo vimos el domingo pasado, el espíritu que Dios nos había dado resucita. Por eso Jesús le dijo a Nicodemo: te es necesario nacer de nuevo.
Entonces nace el espíritu y otra vez somos alma, cuerpo y espíritu. Y esto es algo padre, porque antes tú y yo nos deleitábamos en el Noa Noa, y de repente ya cuando el Espíritu Santo despierta nuestro espíritu, nacemos de nuevo en el espíritu y otra vez somos alma, cuerpo y espíritu. Entonces ahora empieza una lucha dentro de ti que antes no tenías. Antes tú ibas a los antros, antes andabas en la parranda, en los albures, en las fiestas, en el alcohol, en todo eso, y te sentías como pez en el agua, como puerco en el lodo. Pero una vez que llega el Espíritu Santo, naces de nuevo y Dios te aparta para Él. El Espíritu que ya resucitó ya no te permite estar ahí. Si ya naciste de nuevo, no te deleitas ya. Yo quería regresar a la parranda y todo y ya no podía. Yo ya llegaba al antro y decía, ya no pertenezco aquí, ya no soy de aquí. Y me sentía incómodo y escuchaba las cosas, veía las cosas, digo, no pertenezco aquí. ¿Por qué? Porque Dios ya puso su espíritu en mí y ya no me deleito en el lodo. Dejé de ser un puerco, ahora soy una oveja. Y la ovejita le gustan los prados y le gusta ser guiada por su pastor. Y ahora yo, como oveja del Señor, me deleito en las cosas del Señor. Esa es la diferencia entre nacer de nuevo y seguir en el mundial. Ahora, cuando nacemos de nuevo, ya como hijos de Dios, nuestro deleite es el Señor, las cosas del Señor. Por lo tanto, el día que yo muera, yo sé a dónde voy a ir. El espíritu regresa al Señor, como dice Eclesiastés capítulo 12 versículo 7. Entonces este cuerpo, esta chulada, este cuerpo se va a deshacer, se va a hacer polvo y se va a echar a perder, ¿no? Y los gusanos se van a dar un banquetazo. Ay, sí. Digo porque tengo mucho que ofrecer. Ay, sí. No, realmente, ¿sabes qué? Esto se va a deshacer, este cuerpo se va a deshacer. Esto que tanto cuidamos y se va a hacer polvo, se va a deshacer. El espíritu regresa a Dios, que fue el que lo dio, como dice Eclesiastés capítulo 12 versículo 7. El espíritu regresa a Dios. Por lo tanto, el alma, ¿qué va a pasar con el alma? ¿Cómo va a resucitar el alma? Pero antes de irme al tema del alma, me preguntaron una pregunta bien preguntadora, que ahí les va. ¿Es pecado incinerar a los muertos? Y ese es un tema que me habían preguntado, y es un tema que para muchos puede ser una confusión. A ver, ok, el cuerpo se va a deshacer, el alma sale del cuerpo, el espíritu regresa a Dios, pero el cuerpo, el incinerar, porque yo he escuchado que incinerar el cuerpo es pecado. Yo entiendo y respeto las posturas de ambos lados, ¿ok? Quiero dejarles algo súper claro. Debemos de respetar las posturas. Si alguien decide, yo quiero que ser enterrado, adelante. No tenemos por qué juzgar ni atacar. Y aquel que dice, yo quiero ser incinerado, ok, adelante. No tenemos ni por qué juzgar ni atacar. Aquí el punto ¿es pecado sí o no? No hay ningún fundamento bíblico como para decir, no, pero es que en la Biblia enseña que eran enterrados. Exacto, y déjame decirte algo, en la Biblia te enseña que eran enterrados y ni siquiera como el día de hoy son enterrados. Entonces, si quieres ser súper ortodoxo, pues tienes que hacer un hoyo en una cueva. O sea, realmente no es por ahí. Realmente, como les dije, el cuerpo se va a deshacer de una u otra manera, se hace polvo. Y las preguntas que a veces tenemos que analizar es, por ejemplo, Juan el Bautista. Juan el Bautista fue decapitado. ¿Cómo iba a ser enterrado? Pues ahí los dos juntos, ¿no? Bueno, ok. ¿Quién más? Pablo. El apóstol Pablo fue decapitado. ¿Qué pasó con el cuerpo del apóstol Pablo? Pues bueno, tal vez lo enterraron la cabecita y el cuerpo juntos, ¿no? Ok. Pero quiero hablarte de nuestros primeros hermanos en la época de Nerón. ¿Qué era lo que hacía Nerón con los primeros cristianos? Los empalaba, los encajaba en unos palos gigantes, los llenaban de brea
y les prendían fuego para iluminar el jardín del palacio de Nerón. Él se deleitaba a las familias cristianas sacrificarlas así. Las empalaban, las llenaban de brea, les prendían fuego y así iluminar su jardín en las noches. ¿Qué pasó con esos cuerpos? ¿Qué pasó con los cuerpos que, por ejemplo, pudieron haber sido despedazados en un accidente de avión o automovilístico o en algún incendio? Muchas veces se le da demasiada importancia al cuerpo. El cuerpo es un traje que Dios nos presta para vivir aquí en la tierra, ¿no? Eso es un traje que tenemos, muy chulo por cierto, ¿verdad? Pero es un traje que Dios nos presta para tener aquí en la tierra. Pero no es lo que somos. No es lo que somos. Lo que somos es el alma y es lo que está en juego, como lo vimos el domingo pasado. Por lo tanto, cuando alguien dice es que es pecado la cremación, no, perdóname, no hay ningún fundamento para eso. Pero tampoco debemos de juzgar o criticar a los que aquellos dicen es que debe de ser ¿cómo se llama? Enterrado. Ay, no puede ser. Y no, luego hay críticas y pleitos entre ambas posturas y perdemos el tiempo en tonterías. No nos une esa forma de estar dividiéndonos. El que quiera ser sepultado, gloria a Dios, y se le respeta. El que quiera ser cremado, gloria a Dios, se le respeta. Ni uno ni otro peca. Aquí es algo importante. Entonces, número uno, el cuerpo se va a deshacer, se va a hacer ceniza, se va a hacer polvo. Por otro lado, el espíritu regresa a Dios, que fue el que lo dio, y el alma es lo que está en juego. Y es aquí donde vamos a 1 de Pedro capítulo 1 versículo 9. Dice: y obteniendo el fin de vuestra fe, que es que la salvación de vuestras almas. ¿Cuál es la finalidad de la fe? Tener vida eterna. La finalidad de nuestra fe es la vida eterna. Y quiero que te grabes eso. Yo sé que a veces dices sí, yo lo sé, ya lo he escuchado desde chiquito. La vida eterna, sí, ya lo sé. Pero la realidad es que no lo vivimos. Te lo voy a poner de esta manera. Imagínate un papá que tiene dos hijos, uno de 8 años y otro de 10 años. De repente al hijo de 10 años lo levanta a las 7:30 un sábado. Y el niño así todo así, ¿no? Lo levanta. Ya levántense. ¿Sabes qué? Te voy a pedir un favor. Te vas a levantar. Ahorita vas a lavarme el carro, vas a lavar la cochera, vas a lavar los platos de la cena y vas a lavar los platos del desayuno. Y de pasada ahí te encargo que barras y trapees ¿cómo se llama? La cocina. El niño de 10 años, ¿qué crees? Bien gozoso, ¿no? Gracias, papá. Era lo que estaba esperando, que me levantaras el sábado a las 7:30 de la mañana para hacer todo eso. Gloria a Dios. ¿Verdad que no? Pero ¿por qué yo? Mi hermano no hace nada, ¿no? Y se enoja el hermano. Dice: pero es sábado, papá. Toda la semana nos levantamos temprano para ir a la escuela y ahora quieres que me levante temprano para hacer todo el quehacer. ¿Por qué, Dios mío, a mí? ¿No? Y el papá le dice: ok, gracias, ponte a hacerlo. Y rápido. Y levanta al otro hijo, al de 8 años. Lo levanta. A ver, chamaco, levántese. Te vas a levantar, vas a arreglar tu cuarto, vas a ayudarle a tu hermano en todo su cuarto, vas a guardar su ropa, vas a también a barrer y a trapear toda la parte de arriba de la casa y vas a lavar los baños. Y el niño con gozo, ya sabes, ¿no? Pero ¿por qué a mí, Señor? Ya llévame a casa. Es que era medio dramático el escuincle. Entonces él así como que: pero ¿por qué es sábado? Son 7:30, toda la semana nos levantamos temprano, no puede ser posible. Pero el papá hace un experimento y al papá le dice al niño de 8 años, le dice: mira, ok, te voy a decir por qué te levanto a las 7:30 al igual que tu hermano. Porque cuando terminen todos sus quehaceres,
y terminemos de desayunar y quede la cocina limpia, los voy a llevar a Six Flags y nos la vamos a pasar todo el día allá, y saliendo de ahí los voy a llevar a unas hamburguesas ahí con Dani Quiroga. ¿Cómo ven? No. Entonces el niño, ¿crees que le cambió la cara, sí o no? ¿Y crees que se puso a hacer el quehacer con gusto o enojado? Rápido, ¿no? No, hombre, sí, vamos. Y hasta tendía las cámaras y ya llegó Sergio el pastor, llegó Sergio el pastor, ya sabes, ¿no? Y barría y trapeaba y cantando y feliz, ¿no? Y el otro hermano lo escuchaba y se enojaba más. Dice, ¿por qué este está tan alegre? Ahorita yo tan rico podría estar acostadote y ve nada más lo que estamos haciendo. ¿Entiendes la gran diferencia? Uno estaba enojado porque él tenía todos sus ojos puestos en el hoy y ahora, y el otro tenía sus ojos puestos ¿en dónde? En lo que viene. Esa es la gran diferencia cuando entiendes lo que viene en Cristo Jesús. ¿Cuánta gente cristiana vive amargada y sufriendo un chorro de cosas y afanada? ¿Por qué? Porque tienen sus ojos puestos en el hoy y ahora. Y sí, la verdad, hay momentos padrísimos aquí en la tierra, pero hay momentos horribles aquí en la tierra. O pleitos familiares, o necesidades económicas, o enfermedades, o problemas en el trabajo, o hay broncas y broncas y broncas, y dices, auxilio, ¿no? Y te puedes desanimar. Y a veces te desanimas porque dices, yo no veo solución a mi problema, yo no veo por dónde, ya, o sea, estoy agobiado, estoy cansado, estoy harto, Y sí, a veces hay momentos donde ya no vemos, o sea, que nos llueve sobre mojado, como dicen, ¿no? Que vemos a un perrito y te echas a correr, dices, solo me falta eso. O sea, realmente es porque realmente no recordamos las promesas maravillosas que tenemos en el Hijo de Dios. Porque no recordamos que esto es pasajero. El éxito es pasajero. Los problemas tienen fecha de caducidad. Las necesidades y las broncas tienen fecha de caducidad. También el éxito. Todo es pasajero. Lo que es eterno es lo que Dios tiene preparado para sus hijos. Lo que es eterno es por lo cual tú y yo cantamos, ya llegó, mientras hacemos el quehacer, mientras hacemos lo que nos corresponde. ¿Qué necesito hacer? ¿Qué me manda Dios a hacer? Lo voy a hacer, y con gozo. No porque esto esté padre, no porque esto esté muy chido, sino porque ¿sabes qué? Lo que Dios tiene preparado para todos sus hijos tiene cosas maravillosas que ojo no vio ni oído oyó. Dios tiene preparadas. Tiene preparadas para nosotros un cuerpo nuevo. Por eso el fin de nuestra fe es la salvación de nuestras almas. Hay promesas maravillosas. 1 Corintios capítulo 15. Primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que le apareció a Kefas o a Pedro o a Cefas, y después a los 12, y después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros han muerto. Después apareció a Jacobo y después a todos los apóstoles, y por último, como un abortivo, me apareció a mí. Déjame decirte algo, preciosa familia. Jesucristo está vivo. Él está vivo. Hay evidencia. Yo soy una persona que soy muy escéptico. A mí me cuesta mucho trabajo creer las cosas. La verdad, batallo mucho para creer muchas cosas. Y soy tan escéptico que por eso soy pastor. Porque hay una cantidad de evidencia de que Dios es real, que su palabra es sobrenatural y que no tiene comparación con ningún libro que presuma ser sagrado.
Que ningún libro que presuma ser sagrado, ni el Corán, ni la Perla del Gran Precio, ni el Ramayana, ni el Despertares, ni el Atalaya, nada se compara ni presenta evidencia sobrenatural como la Biblia. Toda la evidencia Dios la presenta, testimonios Dios lo presenta. La resurrección es algo verdadero. La vida después de la muerte es verdadero, y adivina que el infierno después de la muerte es verdadero también. Jesucristo vino a dar testimonio de ello. Ahora, como dice aquí, Jesucristo murió, fue un personaje que realmente existió, histórico, es un personaje histórico. No ha habido tantas burradas que aquellos que de una u otra manera quieren negar la existencia de Jesús. No es que Jesús es un mito, no, Jesús no existió. Déjame decirte algo, hay más información extra bíblica, no bíblica, extra bíblica, sobre la existencia de Jesús de Nazaret, más que de cualquier personaje de la historia que puedas pensar, que de Benito Juárez, que de Miguel Hidalgo, que de Napoleón, el emperador Napoleón, que de el César en Roma, del emperador César. O sea, de cualquier personaje de la historia no se compara a toda la evidencia extra bíblica que hay sobre la existencia de Jesús de Nazaret. Ahora, murió públicamente, no fue a escondidas que murió, fue pública su rechazo. Crucifíquenlo, queremos a Barrabás, y como dice Mateo, el pueblo dijo: que su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Suelten a Barrabás, crucifícalo. Su muerte fue pública en toda la ciudad. Historiadores romanos narran la crucifixión y la muerte de un personaje que era Jesús de Nazaret. Historiadores romanos, no cristianos. El personaje fue público, histórico, murió públicamente, y adivina qué, resucitó públicamente. No fue a que pues ya nos encontró el cuerpo, seguramente resucitó. No. Después de que Jesús resucitó, como dice el libro de los Hechos de los Apóstoles, estuvo durante 40 días apareciéndose a sus apóstoles y a la gente. Después de resucitado se les aparecía. Imagínate la gente, como los mismos discípulos se espantaban. Como lo vamos a leer ahorita, se espantaban los discípulos. Cuánto más la gente del pueblo, cuando lo veía, decía: pero yo te vi morir. Yo te vi morir. Imagínate que tú eres de los que gritaba: crucifícalo, sí, crucifícalo. Y de repente se aparece: ay, nanita, que decías que no, saquí de hocicón, ya sabes. ¿Sabes algo? Fue pública su muerte, fue pública su resurrección. Yo sé que hay abogados entre nosotros. ¿Algún abogado que está aquí entre nosotros, de los 20,000 que hay aquí? Salud. Ya está la abogada así poniendo atención. De los abogados, ¿cuántos testimonios o cuántos testigos hace falta para que un caso sea verídico, tenga peso legal? ¿Cuántos testigos legalmente se necesitan para que un testimonio sea verídico? ¿Cuántos? 2 testigos. Sí, 2, ¿verdad? Con 2 testigos tiene peso legal. Se presentan 2 testigos para afirmar un acontecimiento, tiene un peso legal. Acabamos de leer que en una ocasión más de 500 Jesús se les presentó vivo a más de 500 personas al mismo tiempo. En esta reunión, las sillas negras son 300 sillas negras las que tenemos, son 300 más de los que tenemos el día de hoy aquí. Más al mismo tiempo Jesucristo se les apareció. Imagínate lo que ellos han de haber pensado, sentido. Por eso cantaban alabanzas mientras los estaban devorando los leones. Por eso no se rajaban
a declarar que Jesús era un mito, era una mentira, y ofrecían sus vidas y las de su propia familia, sabiendo que es verdad, Jesucristo resucitó y yo lo vi. Es verdad la vida eterna. Es verdad que esto se va a acabar, y es verdad que hay un reino preparado para todo aquel que cree en Él. Es verdad. Por eso tenían puestos sus ojos en lo eterno y decían: ¿sabes qué? Esto es real. Esto es real. Filipenses capítulo 2 versículo 25: pero creí necesario enviarles a Epafrodito. Y antes de irme a esto, la resurrección es real. La vida después de la muerte es real. Las promesas de Jesucristo de vida eterna son reales para todo aquel que cree en Él. Es verdad. Ahora, a pesar de tener estas promesas, a pesar de tener esta realidad de que hay vida después de la muerte, de que todo aquel que muere en Cristo Jesús tiene vida eterna, a pesar de todo eso, entonces estaría mal que yo me ponga triste si muere mi papá, o muere mi mamá, o mi hermano, o mi hermana, o mi hijo, o mi hija. ¿Sería tener poca fe? La respuesta es no. En Filipenses capítulo 2 dice el apóstol Pablo: pero creí necesario enviarles a Epafrodito. Nombre, ¿verdad? Epafrodito, mi hermano, colaborador y compañero de lucha, alguien muy cercano a Pablo, quien también es su mensajero y servidor para mis necesidades, porque él los extrañaba a todos y estaba angustiado porque ustedes habían oído que había enfermado. Pues en verdad estuvo enfermo y a punto de morir, pero Dios tuvo misericordia de él, y no solo de él, sino también de mí, para que yo no tuviera tristeza sobre tristeza. El apóstol Pablo dice: si yo hubiera muerto, me hubiera sentido súper triste. Así es que Dios tuvo misericordia de él y de mí. En Juan capítulo 11, Jesucristo, cuando va a resucitar a Lázaro, su amigo, Juan 11 versículo 20: entonces Marta, cuando oyó que Jesús llegaba, salió a encontrarlo, pero María se quedó en casa. Marta dijo a Jesús: Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Pero también sé que ahora que todo lo que le pidas a Dios te lo dará. Jesús le dijo: tu hermano resucitará. Marta le dijo: yo sé que resucitaré en la resurrección, en el día final. Le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? Y le dijo: sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Habiendo dicho esto, fue y llamó a María, su hermana, diciéndole en secreto: el maestro está aquí y te llama. Ella, cuando oyó, se levantó de prisa y fue a él. Jesús todavía no había entrado en la aldea, sino que estaba en el lugar donde Marta lo había encontrado. Entonces los judíos que estaban en la casa con ella y la consolaban, cuando vieron que María se había levantado de prisa y había salido, la siguieron diciendo: va al sepulcro a llorar allí. María, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verlo, se postró a sus pies diciéndole: Señor, si hubieras estado aquí, no habría muerto mi hermano. Jesús entonces, al verla llorando y a los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió. Y preguntó: ¿dónde lo pusisteis? Le dijeron: Señor, ven y ve. Y el versículo más pequeño de toda la Biblia, pero tal vez el de mayor significado, es: y Jesús lloró. ¿Por qué va a llorar Jesús? Señor, si tú lo vas a resucitar, ya sabes que lo vas a resucitar, ¿por qué lloras? Pero aquí claramente dice que se estremeció en espíritu y se conmovió. ¿Por qué? Porque vio el dolor entre todos: Marta, María, los que la acompañaban. Y ahora la palabra de Dios enseña que la muerte entró al mundo
por el pecado. La muerte es consecuencia del pecado. Por lo tanto, cuando Jesús ve el dolor y las causas del pecado, que es la muerte, Jesús se duele. Sin embargo, Jesús tiene poder y autoridad sobre la muerte, porque Él pagó el pecado. Y así como la muerte entró por un hombre, también por un hombre entró la vida eterna. Porque Cristo venció a la muerte, resucitando al tercer día y teniendo todo poder y autoridad sobre la vida y sobre la muerte, porque en Él no había pecado. Pero esta parte donde dice Jesús lloró, Jesús se conmueve y se duele por las consecuencias del pecado, porque el pecado, ¿a dónde te lleva? A la muerte. Si tú el día de hoy estás en pecado, estás en camino de muerte, pídele a Dios que te dé el don del arrepentimiento y que salve tu alma. ¿Sabes? Debes de saber que no debes de sentirte mal si te duele, si lloras, si estás súper triste por la muerte de un familiar. Es natural. Y eso no significa que no tengas fe. Y eso no significa que se te olviden las promesas. Claro que no. Significa que realmente vamos a extrañar a nuestro ser amado, que somos seres humanos y lloramos. El apóstol Pablo, con esa fe y esa pasión por el evangelio, también se entristecía. Nuestro Señor Jesús se entristeció cuando murió Juan el Bautista. Se entristeció cuando murió su amigo Lázaro. Y Él era Dios. ¿Cuánto más nosotros? Pero hay un lugar donde podemos resguardarnos en todas las promesas que hay en Cristo para nosotros. ¿Con qué cuerpo resucitaremos? ¿Cómo va a ser ese cuerpo? Si ya el cuerpo que tenemos se deshace, se hace polvo, chicabó, hasta ahí llegó, y el alma sale, ¿cómo va a ser el cuerpo que va a tener esa alma? Bueno, Jesucristo mismo nos enseña. El apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 15 dice: pero preguntará alguno, ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? Necio, lo que tú siembras no vuelve a la vida, sino muere antes. Y esto es algo muy padre. Cuando leí la palabra siembra, yo no sé ustedes, pero tal vez ustedes le saben mucho a esto. Yo me gusta sembrar algo y todo se me muere. Pero si tú has sembrado algo, aunque sea en primaria, el frijolito famoso, ¿qué pasa con la semilla? La semilla no es que empieza a crecer y se hace una semillota, no. ¿Qué pasa con la semilla? La semilla muere, se abre, se tiene que partir la semilla para que salga la vida, para que salga la planta. Esa semilla tiene que partirse para que en verdad pueda salir esa planta. Y eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Versículo 42 dice: así también sucede con la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, resucita ¿en qué? En incorrupción. Se siembra en deshonra, se resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. ¿Y cómo es ese cuerpo que Dios nos va a dar? Es algo maravilloso, porque el ejemplo que tenemos bíblico es Jesucristo. En Lucas capítulo 24 versículo 36, mientras aún hablaban estas cosas, estaban los discípulos encerrados porque tenían miedo. Tenían el cerrojo y el ADT, la alarma puesta y todo, y tenían miedo y estaban encerrados. Sin embargo, se aparece Jesús en medio de ellos. Jesús se puso en medio de ellos y les dijo: paz a vosotros. Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían un espíritu. Así de ¡guau! Están encerrados y de repente de la nada se aparece. Entonces, paso número 1, el cuerpo glorificado que la Biblia nos enseña es literalmente no está sujeto a las leyes de la física.
puede aparecer y desaparecerse. Otra característica la vemos adelante, dice el versículo 38, pero Él les dijo: ¿por qué estáis turbados y viene a vuestro corazón estos pensamientos? Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. El cuerpo glorificado, el cuerpo perfecto que Dios nos va a dar, tiene consistencia física. Se puede palpar y tocar. Como vemos también, ¿se acuerdan cuando Jesús se le aparece a Tomás ahí con los discípulos? Y le dice a Tomás: ¿sabes qué, Tomás? Mete tus dedos en mi llaga y mete tu mano en mi costado, y ya no seas incrédulo, sino creyente. Y ahí Tomás cae postrado a los pies de Jesús y dice: Dios mío, Señor mío y Dios mío. Es decir, es un cuerpo que es tocable, es palpable. Pero también aquí es un cuerpo que come. Dice el versículo 40: y diciendo esto les mostró las manos y los pies. Pero como todavía ellos de gozo no lo creían y estaban maravillados, les dijo: ¿tenéis aquí algo de comer? Es decir, que el cuerpo también glorificado, cuando se deshace este cuerpo, el espíritu regresa a Dios, que fue el que lo dio, y nuestra alma sale. Dios nos reviste con un cuerpo perfecto, un cuerpo nuevo, un cuerpo que no se enferma, que no se duele. Y es un cuerpo que es físico, se puede tocar, y es un cuerpo que puede comer y beber. Dice el versículo 42: entonces le dieron un trozo de pescado asado y un panal de miel. 43: él lo tomó y comió delante de ellos. Luego les dijo: estas palabras que os hablé, aún estando con vosotros, era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendieran las escrituras, y les dijo: aquí así está escrito. Y así fue necesario que el Cristo padeciera y resucitara de los muertos al tercer día, y que se predicara en su nombre el arrepentimiento y perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Querida familia y amigos, Jesucristo resucitó. Él está vivo y Él va a regresar. Y es necesario que se predique arrepentimiento de pecados, porque Él quiere que nadie se pierda, sino que todos vengan al arrepentimiento. Que nadie se pierda. Es la voluntad del Padre. Primera de Corintios 15:53: pues es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces será cumplida la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Porque el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado es la ley. Pero gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos amados míos, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre. ¿Cuándo? Siempre creciendo. Si alguien cree que está estancado en la obra de Dios, se está engañando. No está estancado, está lejos de Dios. Porque o creces en tu relación, compromiso y servicio a Dios, o vas para atrás. O te acercas a Dios o te alejas de Dios. Es mentira que la gente se estanca en su relación con Dios. La pregunta es: si tú no estás creciendo y si no estás comprometiéndote más con tu Creador y tu Salvador, entonces ¿dónde estás comprometido? Y tú ya sabes la respuesta. Porque gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Todo lo que tú hagas para el Señor no es en vano. Todo lo que tú sirvas al Señor no es en vano. Y termino
con 2 de Timoteo capítulo 4, y yo quiero que esto sean mis últimas palabras, porque aquí en esto que voy a leer es cuando el apóstol Pablo se está despidiendo porque ya va a ser decapitado. A Pablo estaba preso en Roma y a Pablo le dijeron: ya está tu sentencia de muerte, vas a morir tal día y vas a ser decapitado. Pablo ya sabía. Entonces escribe la segunda carta a Timoteo, despidiéndose y dando las últimas instrucciones. Imagínate, el apóstol Pablo, sabiendo que ya va a morir, todavía animando a las iglesias, animándolas y diciéndoles: ahora sí les encargo esto y esto y esto y esto. Todavía haciendo encarguitos. ¿Dónde estaba el corazón de Pablo? Escribiendo: ¡auxilio! ¿Verdad que no? El corazón de Pablo con los ojos puestos en lo eterno. Y este final quiero que lo grabes, que es para ti. Este final del apóstol Pablo, su última carta y su despedida, no es solo para Timoteo, es para ti y para mí. Te suplico encarecidamente delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes en tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Pues vendrá tiempo cuando no soportarán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias pasiones, y apartarán de la verdad el oído, y se volverán a fábulas. Pero tú, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones y haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Y las siguientes palabras yo quiero que sean mis palabras cuando yo parta a casa. Yo ya estoy próximo a ser sacrificado. El tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás me está esperada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Yo anhelo ese cuerpo. Yo anhelo ese lugar que Dios tiene reservado para nosotros. Y ese cuerpo perfecto que ya no se duele, que ya no se enferma. Y esa vida en la eternidad con mi Señor y Salvador y con todos los que aman al Señor. Y yo un día espero decir: he peleado la buena batalla, he llegado a la meta, he guardado la fe hasta el final. Ese es mi anhelo. Y terminamos entendiendo estas palabras de Jesús. Habéis oído que yo os he dicho: voy y vengo a vosotros. Si me amáis, os habrías regocijado, porque he dicho: voy al Padre. La muerte para un hijo de Dios no es una tragedia. La muerte para un hijo de Dios es una bendición. Es una vela que se apaga cuando el amanecer ya llegó. ¿De qué te sirve la vela si ya es de día? Literalmente el morir en Cristo es paz, es una nueva vida, es una eternidad, es un cuerpo perfecto que no se duele, que no se queja. Y hay lugar para nosotros. Y hay un lugar precioso. Dice la palabra de Dios que cosas que ojo no oyó. No, el ojo no oye. Cosas que ojo no vio y oído oyó, Dios tiene preparadas para todo aquel que le ama. Tenemos un lugar precioso preparado, pero quiero decirles algo muy real. Esto es para aquellos que han muerto a sí mismos, que han nacido de nuevo en el Espíritu y que han rendido su vida a Jesucristo. La muerte para un hijo de Dios es una fiesta. La muerte para alguien apartado de Dios
es una película de terror que apenas empieza. El cielo es real, el infierno es real. Me ha tocado ir a funerales de jóvenes, porque uno pensaría, ¿sabes qué? Bueno, la muerte uno piensa ya cuando está viejito, pero yo he ido a funerales de jóvenes, de adolescentes que murieron en la fiesta, saliendo del antro o de camino a Acapulco con los cuates, entre alcohol y fiesta. ¿Qué mensaje le das a los papás? ¿Qué mensaje le puedes dar a la gente? Hay vida eterna en Cristo Jesús. Hay el día de hoy la oportunidad para que todos vengamos. El llamado es para todos. Pero hay quien ama más este mundo. Jesús lo dijo, la condenación es esta, que la luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. Esa es la condenación. Es una bendición morir en Cristo. Es una película de terror morir fuera de Cristo. Mi invitación es a que hoy, si tú no estás seguro de tu eternidad, pídele perdón a Dios, pídele que te dé el don del arrepentimiento, pídele a Dios que rescate tu alma, que nazcas de nuevo. No importa tu edad. ¿Cuántos adolescentes y cuántos jóvenes me ha tocado ir a funerales? La muerte no respeta tu agenda. Es que la próxima semana tengo, no importa, un accidente, una enfermedad. En cualquier momento, cualquiera de nosotros podemos partir. La pregunta es: ¿dónde vas a pasar la eternidad? El mensaje está dado. La invitación, Dios la ha puesto. Dios nos da la oportunidad a todos, pero no todos la quieren. Tus amigos no te van a salvar. Tus clientes, tu trabajo, tu empresa no te puede salvar. Solo Cristo Jesús puede salvar y comprar tu alma. Si hoy escuchas su voz, no endurezcas tu corazón y pídele perdón a Dios. Pídele que nazcas de nuevo y pídele que rescate tu alma. Pídele que abra tus ojos a ver lo que no estás viendo, a entender lo que no entiendes y a ver tu condición real. Pídele a Dios. Y vamos a terminar con una oración. Cierra tus ojos. Cierra tus ojos. ¿Quieres pedirle perdón a Dios? ¿Quieres pedirle que rescate tu alma? Ahí suplícale a Dios y dile: sálvame, Señor. He vivido apartada de ti, Señor. Mi vida la dirijo yo y mi carne, mis pasiones. Pero quiero nacer de nuevo, Señor. Resucita mi espíritu. Sálvame. Lléname de tu Espíritu Santo, Señor. Te necesito. Reconozco mi pecado delante de ti, Señor. Tú sabes todo de mí. Sabes cómo te he fallado, cómo he vivido. Sálvame, Señor. Te necesito. Haz que mi espíritu nazca, Señor, de nuevo.
sé que me compraste en esa cruz a precio de sangre. Sálvame. Yo te necesito, Señor. Límpiame. Perdóname. Solo tú puedes salvarme, Señor. Yo creo en ti, Jesús. Creo que solo tú puedes salvarme, porque solo tú moriste en esa cruz para perdón de todos mis pecados y resucitaste entre los muertos y resucitarás a todo aquel que cree en ti. Yo creo en ti, Señor. Sálvame. Dame vida eterna. Cambia mi corazón, cambia mi mente, dirígeme a través de tu Espíritu Santo. Y te doy gracias. Gracias, Padre, por haber enviado a tu Hijo Jesucristo, mi Salvador. Amén. Amén. Amada familia, que la gracia y la misericordia de Dios los acompañe toda la semana. Que tengan una semana increíble. Recuerden, coman frutas y verduras, y fumar produce humo. Que Dios los bendiga, que tengan una semana preciosa. Machines, los veo mañana 8 de la noche. Nos vemos aquí, todos los hombres y toda la familia. Los invitamos a las 8 de la mañana al grupo de oración aquí en la iglesia. Que Dios los bendiga, que tengan un bonito domingo.